la paz que recibes cuando tú te conviertes. Hemos visto todos los beneficios que recibes al momento de tu conversión hacia Jesucristo. Hemos visto también la reconciliación, el perdón de tus pecados, que es tan importante, la gracia. Nos enseña Pablo a través de Romanos que la gracia en la cual debemos permanecer firmes, que también tenemos entrada directa ahora con el Padre a través de la oración, que si tú perdiste tu trabajo, que te fue mal en un negocio, que se lo cuentes a Dios. Ya tienes entrada, acceso directo a la presencia. Hoy vamos a acabar de estudiar la justificación, que es por la fe. Nos toca Romanos 5, del versículo 6 al 11. Si quieren seguir aquí en la pantalla o en su Biblia, como gusten, miren. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Algo que debemos de ya tener bien claro, comprendido, es que cuando Jesucristo vino aquí a esta tierra, Él nos mostró la verdadera perspectiva del ser humano, de cómo estábamos tú y yo. Él nos dijo realmente cómo nos veíamos, no como tú ves a tus hijos o como tú te ves frente a un espejo. Él viene y nos da la perspectiva correcta de en qué condición nos encontrábamos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer nos da 4 palabras bien específicas. Ahí nos nombra las características que teníamos antes de que conociéramos a Jesucristo. A través de esa perspectiva que Jesucristo viene y nos muestra cómo éramos, aquí hay 4 palabras que llaman, que saltan la atención. En el versículo 6, por ejemplo, dice que la palabra que vemos dice que aún éramos débiles, que era cuando aún éramos débiles. Es una palabra que se usa en este pasaje, aquí en el versículo 6, para describirnos antes de que tú y yo conociéramos a Jesús. Éramos débiles. Es cuando Jesús viene a tu vida, cuando viene a nuestras vidas y nos cambia el panorama. Pero nos dice que estábamos en un estado de debilidad. No se refiere a alguna debilidad física, como cuando te vas a hacer ejercicio 2 o 3 horas. No se refiere a esa debilidad. Se refiere a una debilidad que tú y yo éramos incapaces de que por tu propio yo te pudieras ayudar. ¿Cuántas teorías, cuántas filosofías hay hoy en día, en las universidades inclusive, de que tú puedes, del que tú puedes salir adelante con tus propias fuerzas, con tus propios medios? Pero en Romanos 5 nos dice que antes de que yo lo conociera yo era débil, de que yo no podía salir por mis propias fuerzas. Entonces nos están engañando en muchas situaciones que vemos en este mundo, ¿no? Porque yo le creo a la Biblia es la palabra de Dios, y dice que éramos débiles, que yo no puedo salir de un problema por mí mismo, sino que yo tengo que tener una fuerza sobrenatural que me ayude a salir. Cuando Jesús viene y entra a una persona, cuando entra a su corazón y deja que se gobierne esa persona por Jesucristo, la persona tiene que reconocer que no puede ayudarse a sí misma, que no vas a saber educar a tus hijos por ti solo, que no vas a saber llevar una buena relación con tu esposa
con tu esposo si no tienes a alguien más que te pueda ayudar, una fuerza sobrenatural, que es el que viene y te ayuda. Por eso es de que hoy en día hay tanta gente que se siente autosuficiente. Y esa autosuficiencia te va a llevar a un orgullo, a que seas orgulloso. Yo no necesito de Jesús. ¿Para qué? No lo necesito, yo soy bien bueno. Yo puedo educar a mis hijos a mi manera, yo puedo llevar una relación increíble con mi esposa sin ninguna ayuda de Dios. Para que tú puedas encontrar a Jesús, tienes que reconocer tu debilidad, que tú no puedes solo, que nadie en esta tierra te puede ayudar, nadie, ninguna fuerza, ni tu religión, ni por más positivo que tú seas, que te levantes de buenas y que hasta que tú reconozcas que tú no puedes, que solamente Jesucristo es el que te puede ayudar, es cuando vas a tener un verdadero cambio en tu vida. Solo no vas a poder. Y ya lo ha dicho la historia a través de tantos años, ¿no? La palabra griega, los que les gusta anotar, para debilidad, la que se utilizó aquí en Romanos, es la palabra astenes o astenés. Significa sin fuerza, sin poder o incapacidad para ayudarse. Eso significa la palabra debilidad en griego. Si tú notas cuando llega Jesús a tu vida, cuando llegó a mi vida, no tenías fuerza, no tenías astén, no tenías esa fuerza que pudieras tú salir adelante. Estabas incapacitado en cierta manera, no podías moverte realmente. En el versículo 6 también se utiliza otra palabra. Dice que a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo. Aquí se utiliza la palabra griega asebes, con C. Asebes significa sin temor de Dios. Asebes, sin temor de Dios, o que estabas en rebeldía contra Dios. Eso significa a su tiempo murió por los impíos. O sea que cuando llega a mi vida yo no tenía temor de Dios. No tenías temor de Dios. Y por consecuencia estabas en rebeldía, peleado con Dios. Entonces la segunda característica que teníamos antes de recibir a Jesucristo en nuestras vidas es que nos encuentra en un estado de rebelión contra Él. En un estado crítico realmente, ¿no? Cuando tú estabas y yo estaba en ese estado de rebelión contra Él, tú levantaste la mano, levantaste tu vista al cielo y dijiste, Señor, ya no puedo seguir luchando yo solo, con mis fuerzas. Yo solo no puedo. Pero es una decisión que tú hiciste. Cuando tú estabas en ese estado de rebelión, viste tu estado, viste la necesidad que tenías. Por eso es de que tú sabes que no puedes solo, que necesitamos una fuerza sobrenatural para que venga a tu corazón, a tu mente, a tu vida, a tratar de cambiar todo esto. La persona que viene a Jesús, hermano, tiene que reconocer que está en rebelión contra Dios, que está peleado contra Él, que cualquier cosa que tú hagas y que las hagas sin Jesucristo, dice la palabra que estás desparramando. Que estás desparramando. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Bien conocido, ¿no? Cuando tú les tratas de hablar del Señor, pues le sacas Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor por ti, que aunque eres pecador, Él murió por ti. Ese es el más grande amor. Entonces Dios te encuentra en una debilidad, totalmente. Te encuentra en impiedad, no tienes piedad, ese temor a Dios. Eso significa que no tienes, que en un estado de impiedad, es de que no tienes temor de Dios. En ese pasaje de Romanos 5:8,
encontré otra palabra griega, amortolos. Amortolos significa desviado, significa que te saliste del camino. La palabra pecadores. Cuando Jesús viene a tu vida, estábamos perdidos, ¿sí o no es cierto? No nos encontrábamos a nosotros mismos. De esa manera encuentra a cada uno Jesús, a cada uno de nosotros. Pero también te encuentra cada quien con nuestro rollo. ¿En qué momento te encuentra Dios? ¿Qué estabas haciendo? Por eso se utilizan estas palabras para darnos a demostrar realmente cómo te encontrabas tú en ese tiempo y se nos abra la perspectiva de cómo Dios te viene y te encuentra. Cada quien con tu rollo, con tu vida, pensando de que tú la puedes hacer, tal vez con dinero en el banco, o tal vez esa seguridad que te puede dar el dinero. Hay muchos casos, cada quien con su rollo. Se utilizó la palabra amortolos. Ahí es donde generaliza en el momento que tú te encontrabas, o tal vez en una necesidad, o porque te sanó, o porque estaba enfermo tu hijo, y en fin, esa palabra abarca todo eso. Cuando llega Jesucristo a tu vida, te dice: yo soy el camino. O sea, te está diciendo, todos los caminos que tú has buscado están equivocados. Todos. Porque te dice, a ver, ya levantaste la mano. Te dice: yo soy el camino. No busques más. La droga no es el camino. El alcohol no es el camino. Tu amante no es el camino. Dice: yo soy el camino. Y si tú no entiendes esta mañana, y las personas que nos ven en internet, que Jesucristo es el único camino, no tienes ninguna manera para acercarte a Él. Ninguna. Eso significa la palabra pecador, amortolos. Desviado o perdido de la verdad. Y esta mañana, con estos estudios, estamos conociendo la verdad. Dice la palabra que la verdad te va a hacer libre. Y es lo que quiere Dios, que seamos libres de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir nuestra vida bajo sujeción en Él. De esa manera. La cuarta palabra que vemos aquí, de que cómo nos encontrábamos antes de conocerla, lo encontramos en el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo, de Romanos 5. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La cuarta palabra que está aquí en estos dos versículos es que éramos enemigos de Dios. Estamos separados de Él. Si en esta tarde, en este día, tú has sido de las personas que se burla de los cristianos, ahorita te voy a explicar por qué te burlas tal vez de los cristianos. Si te burlas de la iglesia, te ríes de todo lo que sucede, toda tu rebelión, toda esa hostilidad que hay, no es contra nadie. No es contra nadie, es porque tú estás en contra de todo eso que se llame Dios, o todo lo que se refiere a Dios. Las personas que nos escuchan, todo cuando tú tienes esa rebeldía y sucede todo eso, que tú te burlas y de que criticas y de que ves todo, estás peleado todo lo que se refiere a Dios. Estás en una rebelión, escuchas hablar algo de Dios y explotas, ¿no? Estás en un estado tal vez de enemistad contra Dios. Cuando tú vienes a Jesús, lo vimos hace 8 días, la enemistad se acaba. Esa enemistad se acaba. Y es cuando obtienes esa paz de Dios. Vean lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, hermanos, ahí el amor de Dios es derramado sobre los débiles. No por el que se cree fuerte y que Él las puede todas solo. Dice que el amor de Dios es derramado sobre los débiles. Los que no se pueden ayudar a sí mismos. Sobre eso se fijó Jesucristo. Jesucristo es cuando entra a nuestras vidas, cuando tú y yo reconocemos que
solos no la hacemos, ni la vamos a hacer solos. Cuando reconoces que sin Jesús no vas a poder llegar a ningún lado, que sin Él, que sin Jesús no vas a poder ser un buen padre. Cuando reconozcas que sin Jesucristo tu matrimonio no va a caminar para nada, que sin Dios no vas a encontrar tal vez a tu pareja idónea, hasta que tú como ser humano, como persona entiendas esto y que tú sientas esta necesidad tan profunda, así grande, que abarque todas las áreas de tu vida, no vas a estar listo para Dios. Tienes que comprender todo esto para que puedas tú estar al 100 con Dios. Jesús murió por los débiles, por los impíos. Él lo repetía a Jesucristo en sus libros, decía, en todo eso que dejó para nosotros, decía, yo he venido por los enfermos, no por los que están sanos, no por aquellos que se creen sanos, yo he venido por los que están enfermos realmente. Ahí también en el versículo 6 dice, Cristo murió por los impíos, o sea que no murió por los buenos, por los que se creen buenos. Cristo nos dice que tú y yo tenemos que reconocer esa incapacidad que tenemos, o sea, nuestra debilidad y de que somos malos. Eso es lo que Pablo nos invita siempre. Porque si tú esta mañana no reconoces que eres malo, tú tal vez podrás decir, pues yo soy buen esposo, soy soy buen padre, creo que no le hago mal a nadie, soy bueno, soy buena gente. Mientras tú sigas alimentando esa manera de pensar, tú no puedes tener a Jesús en tu corazón, jamás. Porque Él vino a morir por aquellas personas que reconocieron que algún día fueron malos, que fueron impíos y que siguen viviendo una manera, así en esa manera impía de vivir, separados de Dios. El más grande ejemplo en la Biblia de que alguien que murió siendo malo fue el ladrón que estaba junto a la cruz, junto a Jesucristo. Estaba Jesús en medio y tenía un hombre a la derecha y uno a la izquierda, ¿recuerdan? Ese hombre que estaba a la derecha de Jesús también estaba colgado en una cruz, en un madero. Había matado niños, había robado, tal vez había sido un violador, tal vez había sido un tranza. Y cuando murió en la cruz ese ladrón, Jesús no le dijo, mira ladrón, antes de que entres al cielo, te tienes que ir a bautizar, ¿eh? ¿Le dijo eso? Claro que no. Antes de que tú me recibas en tu corazón, te tienes que ir a portar bien. Porque mira, qué malo eres, ¿eh? Eres bien malo. Tienes que hacer buenas obras. ¿Eso le dijo? No, no le dijo eso. Mira, hermano, si los ritos y las ceremonias externas que hacemos nos pudieran salvar, la muerte de Jesucristo sería un desperdicio total. Jesús lo vio, yo me imagino ahí en esa cruz, en un estado de impiedad, en un estado de sin temor de Dios a ese ladrón, de enemistad con él, de rebeldía, de rebelión contra él, de odio contra Dios mismo. Voltea el ladrón y le dice a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvame. Si tú eres, sálvame. Vean la mentalidad que tenía ese ladrón. Dice, porque creo que tú vas a regresar con tu reino a reinar en esta tierra. Eso le dijo. Estuvo 3 años y medio predicando y mucha gente no entendió lo que un ladrón en la cruz se lo dijo en unos segundos. Yo creo que vas a regresar tú con tu reino y vas a reinar, y si eres el Cristo, sálvame. Jesús, sin decirle, ¿sabes qué? Esto o aquello, o le citó Romanos y lo llevó a los pies de Cristo, nada más se voltea y lo ve así sucio como te encontró a ti y a mí tal vez algún día. A ese ladrón le dijo,
en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque has creído. Así es como se la soltó Jesús inmediatamente. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Muchos que oyeron esto, yo me imagino, los grandes rabinos judíos, escucharon esto, ¿no? Lo que habrán dicho entre ellos, ¿no? ¿Cómo le dice esto a este ladrón? Si yo como judío he diezmado, he sido buena persona, y ese pobre infeliz ladrón ya lo salvó. Qué fácil, ¿no? Fue muy criticado Jesucristo, pero hoy lo entendemos de esa forma. Pero hace 2000 años era bien difícil que comprendieran todo esto y el ladrón lo entendió. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación la obtuvo porque creyó. Dijo, yo sé que vas a venir a reinar aquí en la tierra. Dice la Biblia que siendo impíos, Jesucristo muere por nosotros. Entonces vino por los ladrones, por los violadores, por los que no tienen una buena relación entre matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Dice, a eso vino. Que por los impíos. Mucha verdad en estos evangelios, mucha verdad, de veras. ¿Cuántas personas hoy en día piensan, pues es que yo he hecho tanto mal que voy a empezar a recomponer mi vida, me voy a portar bien unos meses? Es que yo creo que tengo que cambiar primero para que Diosito me escuche, porque soy bien malo que soy. Porque si mucha gente piensa que si viene a Jesús y que si se empieza a portar bien, lo van a tachar de hipócrita. Hermano, yo te puedo decir algo. Jamás te vas a poder portar bien. Jamás. Jamás te vas a poder portar bien. Jamás. Cuando tú vienes a Jesús es porque reconoces que no puedes portarte bien. Que no puedes. Cuando tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Nunca voy a dejar de golpear a mi esposa. No puedo yo. Hasta que tú entres a mi vida yo sé que va a haber un cambio. Voy a tener una fuerza sobrenatural que me va a ayudar. Hasta que tú entres a mi vida. Así es como le tienes que pedir a Dios. Señor, ayúdame. Pero primero vienes a Jesús y después te limpia. Así es. Así lo ves en la Biblia. Tú vienes a Jesús y después te limpia. Tienes que entender eso bien claro. Vienes a Cristo en debilidad. Vienes en impiedad, en rebeldía. Señor, vengo de manchada, de manchado, Señor. He pecado contra ti, Señor. Perdóname, ayúdame. Dios quiere esas actitudes que tengamos. Dios así recibió al ladrón. Así, todo sucio, pecador. No le dices, pues sé bueno. Dice que siendo aún pecadores. Allí en Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles, aún a su tiempo murió por nosotros. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, o aún siendo buenos, dice que aún siendo pecadores, es cuando te voltea a ver. Hermanos, este es el mensaje clave del Evangelio de Jesucristo. Clave. Dice que vengan como estás, como están, vengan a mí. Y ya yo los voy a limpiar, voy a entrar a procesos con ustedes. Vemos también ahí en Romanos 5, 7 y 8, vemos un contraste de amor. Del amor humano y del amor divino. Miren, vamos a leer. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno se hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En estos dos versículos se contrasta el amor humano y el amor divino, el amor de Dios. Por ejemplo, ahorita que estamos en fechas patrióticas, un héroe de la independencia
Dice que se enredó en una bandera y se aventó del castillo de Chapultepec. Eso nos contaron, ¿verdad? Pudiera ser también, ese es un héroe, ¿no? Hizo algo heroico por su patria. O sea, murió por gente, para salvar, para decir, mira lo que tuvo que hacer para que el enemigo se fuera. Pudiera ser que si pasa un tren y hay un niñito ahí en medio de las vías del tren, que tú te avientes por el niñito, ¿no? Y te arrolle a ti. La haces de héroe, ¿no? La característica, hermano, del ser humano es de que siempre vamos a morir por los buenos, por algo bueno. Pero alguien que la haga de héroe se atrevería a morir por los malos. Por alguien que dices, no vale la pena que mueras por él. ¿Para qué voy a morir? Que te presentaran a 3 reos de muerte que violaron a niños o que mataron. Lo primero que señala el amor humano es muerte, hay que encarcelarlos, hay que matarlos. Violó a niños, los mató. Y alguien que dijera, quiero ocupar yo su lugar por él. A pesar de lo que hizo, yo quiero ocupar ese lugar. ¿Alguien lo haría? ¿Quién lo haría? Solamente Dios. Ahí se contrasta ese amor que tienes tú como ser humano y el amor divino. Solamente Dios tuvo esa capacidad de enseñarnos ese verdadero amor. El amor humano siempre va a ser convenenciero. Siempre, siempre. Yo voy a corresponder si ella me corresponde. Si no, no. Si me haces fuchi, pues yo también te hago fuchi, ¿no? Ese es el amor humano. El amor divino, hermanos, es diferente, totalmente diferente. Posiblemente alguien se atreva a morir por un niño en la vía del tren, como les digo, o por su patria, como algunos héroes de la patria. Pero cuando Jesucristo estaba en esa cruz, la gente que tenía ahí abajo de esa cruz era gente que no lo estaba consolando. Ay, pobrecito de Jesús, ¿verdad? No lo estaban apapachando. Mira, murió por nosotros. Dice la Biblia que le gritaban. Si eres el Cristo, bájate, que vengan los ángeles y que te salven, que te ayuden. Si eres Dios, te puedes salvar tú mismo. O sea, lo seguían retando. Lo seguían retando. Ahí colgado en esa cruz. Bájate, lo vituperaban, dice la Biblia. Dice el Salmo 22 que como toros de Bazán estaban. En el Salmo 22 dice que los que estaban abajo de esa cruz parecían perros rabiosos. Y él seguía con ese propósito de estar ahí en la cruz. Imagínate el cuerpo de Jesucristo ahí todo ensangrentado en la cruz, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Nada más que resucite me la vas a pagar. Vas a ver cada uno de lo que me están haciendo. ¿Se imaginan un Jesús así? Ese sería el amor humano. Ahorita que baje, vas a ver. Cuando regrese con todos mis ángeles van a ver cómo me voy a desquitar de todas las que me hiciste. No se me va a pasar ni una. Eso no dijo Jesús. Dice ahí la Biblia en el Salmo 22, en el Salmo 48, dice que ahí mostró su verdadero amor, que demuestra un amor divino, un amor verdadero. Y se ve reflejado cuando Él les dice, ¿sabes qué, Padre? Perdónalos, no saben lo que están haciendo, perdónalos. ¿Se imaginan a los judíos tan letrados? ¿Cómo que nos estás pidiendo perdón? ¿De qué? ¿Por qué intercedes por nosotros todavía? Hay cosas que la Biblia no dice, pero si tú te pones a pensar, los grandes rabinos está intercediendo por nosotros. Que nos perdone, pero pues ¿de qué no? ¿Se imaginan todo eso? Sí, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo.
No saben. El primer mártir de la iglesia, me encanta a mí la vida de Esteban. El primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando él estaba muriendo apedreado, yo me imagino que esas piedras cómo le desgarraban su piel, cómo estaba ensangrentado. Imagínate hoy ya con tanta tecnología te das cuenta que una pedrada que te den, pues te desmembrana, ¿no? Tu carne, tus músculos. Dice la Biblia que le abrieron el cráneo para que muriera más rápido. Dice la Biblia que sus enemigos crujían sus dientes. Me los imagino así con unas caras así de amargados, ¿no? De desquitarse de los cristianos, ¿no? Y dice en el original hebreo que al contrario de sus enemigos, la cara de Esteban, que era como una cara de un ángel. ¿Qué cara tú le pones a tu esposo o a tu esposa? ¿Hay alguien aquí hoy en esta noche, en este día, perdón, y en internet, hay alguien que los hayan apedreado? ¿Que te hayan agarrado a pedradas? A lo mejor tu esposo o tu esposa te grita, ¿no? Lo máximo que te llega a aventar es la puerta, ¿no? Ya no quiero hablar contigo, ¿no? A lo mejor hay algunos que de vez en cuando se les dan sus cachetadas, ¿no? Dice Hebreos que aún no hemos padecido hasta la sangre. O sea que aún no hemos sufrido nada. Nada de lo que sufrió Jesucristo, nada. A comparación de todos estos mártires que lo que pasaron, lo que vivieron. Dice la Biblia que las ofensas son leves. Lo estudiamos hace 8 días, leves, como Pablo dijo. Esta leve tribulación, tal vez puede ser una mala cara, un chisme, una calumnia, o sea, máximo. Algo que no puedas perdonar. Algo que tú no puedas perdonar. ¿Cómo es posible que muchas veces con actitudes nos llamemos cristianos? De a de veras. De a de veras. Nuestro amor, nuestra manera de pensar es: si me la hace, me la paga. De esta no se va, me la paga. Vas a ver todo lo que me hiciste. ¿Cómo un día tú vas a poder morir por aquellos que nos odian? Jesucristo lo hizo. Por aquellos que lo odiaban, que le gritaban, que lo vituperaban. Él murió por ellos, por nosotros. El cristianismo, estudiando la palabra, tiene dos bases. El cristianismo tiene dos bases. Una es la teológica y la otra es la práctica. Es lo que tú sabes, lo que aprendes y lo que verdaderamente vas a vivir en la práctica. Pero el amor que tienes se tiene que expresar, ¿sabes dónde? En tu rostro, en tu cara. Si tú tienes alguna enemistad con alguien y dices, pues ya la perdoné, pero que no se pare delante de mí porque ahora sí me la voy, pero me la arrastro, me la voy a desgreñar. Yo perdono, pero pues nunca olvido, ¿eh? ¿Cuál perdón, verdad? ¿Cuál perdón? Eso no es perdón. Si nos seguimos comportando así, no puedes llamarte hijo o hija de Dios. No podemos, no podemos. El amor de Dios es cuando tú vas a enfrentar a esa persona y la ves de frente y le dices, ¿sabes qué? Mi corazón ya está borrado todo lo que me hiciste. Ya no pasó nada. No tengo nada contra ti, nada. Te amo en el amor de Dios. Te amo. Ese es un verdadero amor de Dios. Cuando tú estés realmente con esa disposición de amar al Señor. Ahí es donde empieza a cambiar. Empiezan a cambiar las situaciones. Empiezan a cambiar muchas cosas. Y la verdad no lo estamos viviendo. Esa es una realidad. No lo estamos viviendo. La respuesta inmediata es, ay, pastor, es que es bien difícil. A ver cómo le voy a perdonar a mi suegra todo lo que me hizo. Claro que es difícil. No es fácil. No es sencillo. Pero ¿sabes por qué no llega a ser sencillo? Porque tal vez no lees la Biblia. No te penetras en la Biblia. Tal vez no tienes devocionales con tu familia, por lo menos 1 o 2, que les hablen de Dios en las mañanas, en la noche antes de dormirse. Tal vez tienes una vida de oración bien raquítica, así raquítica, nada. Entonces, ¿cómo vas a poder crecer en el amor? Cuando tú empiezas a ver el amor de Dios, empiezas a crecer en tu amor.
través de eso. Tenemos que madurar en el amor. Madurar en el amor. Tienes que amar más, pero más y más a aquellos que nos hacen mal, para que sea bíblico. O sea, tú tienes que amar y amar más a los que nos hacen mal, a los que nos hicieron mal. Porque es bien sencillo, ¿no? Que tú ames a los que nos hacen bien. Pues sí, pues te amo, eres mi mejor amigo y te invito a comer. No hay diferencia, hermanos. ¿De qué diferencia haríamos los cristianos? ¿De qué diferencia hablamos? Eso lo hacen las personas del mundo. Aman a su compadre. Vente, compadre, vamos a echarnos un pozolito ahorita el 15. Lo amas. Pero como cristiano tienes que hacer la diferencia, dice la Biblia. Amar a los que no nos aman. Pero si amamos, hermanos, a los que no nos aman, cuando tú amas a los que no te aman, es porque el Espíritu Santo está en tu cabeza. Reposa, dicen ellos, que el Espíritu Santo repose sobre sus cabezas. Cuando tú haces eso, el Espíritu Santo vive en ti. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí nos dice, hermanos, que si Dios ya nos justificó, pues nos perdonó, murió por nosotros, ¿no? Nos recibió ya sucios, así como veníamos, pecadores. Si Él, Dios, hizo todo esto por ti, por mí, por nosotros, dice que cuánto más nos va a salvar de la ira venidera, de la ira que va a venir sobre este mundo. O sea, ya, Pablo les estaba diciendo, mira, ok, ya me entendiste que te justificó, que Dios te perdonó, que te recibió como murió por ti, que te recibió como venías, pero tienes otro beneficio bien grande. Cuando tú ya pasaste todo este proceso, dice que te va a salvar de la ira venidera. Este es un tema bien discutido por muchos teólogos, por muchos, que si el cristiano va a pasar o no va a pasar la tribulación, la ira venidera. Ahí dice, en Romanos 5:9, por él seremos salvos de la ira. En Génesis 6, estudiando, ahí hay algunos principios bien básicos para que Pablo pudiera establecer ahí en Romanos todo lo que estaba diciendo. ¿Vamos a ser salvos de la ira realmente? ¿Y a qué ira se refiere? Dice que la ira venidera. ¿Cuánto más si murió por nosotros nos va a salvar de la ira? O sea, de todo lo que va a venir a este mundo. Vamos a estudiar un ejemplo, dos ejemplos de cómo Dios salva a su pueblo cuando viene un juicio. Siempre lo salva. Dios jamás va a enviar un juicio, y esto apréndetelo, Dios jamás va a enviar un juicio sin antes no saca a su gente, sin antes no saca a su pueblo, sin antes no saca a los que temen a Dios. Vean lo que dice Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, la gracia de Dios no es eterna. Tiene un principio en la cruz y va a tener un fin. Dios se va a manifestar en algún momento de tu vida y va a dejar de pelear por ti. Y va a dejar de pelear contra ti. Porque la gracia no es eterna. Va a llegar el día en que Dios va a dejar que el mundo se precipite, que llegue a su máximo. Va a quitar al Espíritu Santo, que es lo que sostiene este mundo, que no haya tanta maldad y que esto salte, que se precipite, que se voltee. Y es cuando toda la maldad
se va a desbordar totalmente, va a llegar ese día. Hay momentos, hermanos, que del ser humano que blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Hay momentos que las personas deciden no creer en Dios y que jamás le van a poder entregar su vida a Jesucristo. Y Dios dice ahí en Génesis 6:3, mi espíritu no va a pelear siempre contigo. Te doy oportunidades. ¿Y por qué dice? Porque eres carne. O sea, le está diciendo ahí, porque tú eres el responsable de tu vida. Hermano, Dios no te va a forzar. Dios no te va a forzar. Desde ese momento, cuando Dios ya no pelee por ti o contigo, tú ya vas a vivir bajo el juicio de Dios. Bajo un juicio de Dios caerías. Llega un momento aquí en Génesis 6, en esta época de Génesis, es el capítulo 6, está iniciando el mundo. Pero llega esa época en que los hombres eran tan malos, así ya tan malos, que no entendían, que ya, o sea, no comprendían nada. Y Dios dijo, yo ya no voy a seguir diciéndoles, por favor, arrepiéntete, mira, yo voy a mandar al Mesías para que muera por ti. Por favor, crean en mi Hijo Jesucristo. Va a llegar el día que ya no. Dios dijo, mi espíritu no va a contender con ustedes siempre. Tenemos que entender, hermanos, que la gracia de Dios no va a ser eterna. No va a ser eterna. La gracia de Dios va a tener un límite, tiene un límite. Va a llegar hasta un lugar. Su amor, por ejemplo, es eterno. Tú lo estudias en la Biblia y su amor va a ser eterno. La misericordia es eterna, para siempre. Pero su gracia es temporal. Cuando venga el juicio, hermanos, cuando venga la ira, ahí la gracia se acabó. Ya hasta ahí llegó. Ahí se van a cerrar las puertas. Y los que no fueron salvos, jamás lo serán. Dice la Biblia que van a arder en el fuego y eternamente. Bien claro. Seguimos en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ahí ponle tu nombre, halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, hermanos, el libro de Números, que Dios no es hombre para arrepentirse. Números 22, 29, si no me equivoco, donde dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces ahí dice que Dios se arrepintió. Entonces por eso es bueno que te vayas a los originales, a qué se referían. La palabra arrepentirse en el original griego es metanoia. Significa cambiar de mente, cambiar de propósito, cambiar de idea. Eso es metanoia. Un ejemplo, cuando un pecador llega y dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de mis pecados. Ahí ya estoy metanoia, estoy cambiando de mente. Estoy pensando diferente respecto a mi pecado. O sea, reconozco que soy pecador. Y le digo a Dios, ¿sabes qué? Me arrepiento. Esto es el arrepentimiento. En hebreo, la palabra arrepentirse es la palabra teshuvah. Teshuvah. Es ejemplificado cuando tú llegas a la iglesia, cuando el judío llegaba a la iglesia, llegaba al templo, entraba con manos vacías, hacía teshuvah y salía, pero salía recargado. Ese era el teshuvah. Y el teshuvah es regresar al propósito original como Dios te mandó. ¿Recuerdan un comercial donde sacaban un bebé y decía, de ti depende, papá, mamá, de regresarlo así?
Un bebé cuando nace, pues no nace con pecado, no nace con ideas de robar, de hacer mil cosas. Ese es el teshuvá, que regreses al propósito original. Entras, Jesucristo, y sales con las manos llenas. Ese es el arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, fíjense que se menciona como 6 veces en el Antiguo Testamento. Significa que Dios cambia su plan, que cambia su propósito, y cambia ese propósito respecto al trato con el hombre. A eso dice ahí en Génesis, que Dios se arrepintió. O sea, que Dios iba a cambiar ese plan. Vean lo que dice Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahí habla de un teshuvá, de un propósito original. No es que Dios cambie de parecer y te diga sí y luego no. Por eso es lo interesante de ver las palabras en los originales, tanto en el griego como en el hebreo. En ese momento del Génesis, regresando a Génesis, dice que los seres humanos se habían multiplicado y el hombre había llenado la tierra. El propósito, el teshuvá original, era que disfrutaran la tierra, ¿no? Para eso dejó a Adán y Eva, ¿no? Disfrútenlo, la tierra. Pero llega el momento en que el hombre no quiere seguir a Dios. Y ya estamos en el capítulo 6. Apenas Dios dice, cambio de plan y los destruyo. Cuando ustedes lean en la Biblia y lean y escuchen y vean, y Dios se arrepintió Jehová, significa, hermanos, que cambió de plan, que cambió de propósito en perspectiva del hombre. Y las veces que se arrepiente es por haber creado al hombre. Entonces dice, bueno, no funcionó este plan, vámonos por este plan ahora. ¿Por qué? Porque no has entendido. En una ocasión, Dios le habla a Moisés. Le dice, voy a destruir este pueblo. No me interesa. Yo los voy a aplastar, los voy a destruir. Eran cerca de 2 millones de personas, hermanos, que estaban en contra ya totalmente de Dios. Y eran 2 millones de personas que iban a ser mandadas directamente al infierno. Directamente. Vean otra clase del teshuvá de Dios. Un solo hombre, Moisés, se interpone entre Dios y los 2 millones de personas. Moisés le empieza a hacer una intercesión a Dios, empieza a orar. Y un solo hombre hace cambiar la mente de Dios. Un solo hombre. Ahí ves tú el poder de la oración que tiene. Es increíble cuando Dios quiere destruir tu familia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando hay alguien orando por tu familia, por ti, por tus hijos. Cuando tú estás orando por esa persona en especial. Es bien increíble que la oración que tú puedes hacer. Dios le dice a Ezequiel, ando buscando un hombre que haga vallado y no lo he encontrado. Vean lo que dice Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, cuando se acaba la misericordia de Dios, comienzan sus juicios. Empieza el juicio. Génesis 7:1. Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación que Dios nos encuentre así justos. En esta generación he encontrado a estos justos. Hermanos,
el diluvio no cayó hasta que Noé y su familia estaban a salvo. O sea, una gotita de agua así no cayó sobre la tierra antes de que Dios pusiera a Noé y a toda su familia en el arca, a su gente, a su pueblo. Otro caso de que no vamos a pasar nosotros la ira de Dios está en Génesis 18, es el caso de Lot. Génesis 18:20, miren, vamos a leer la historia de Lot, 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Noten que siempre el pecado se ha agravado más. Ahorita en el 2018, ¿cuánto se ha agravado el pecado? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo le hablaba a Dios? Lo retaba. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de esa ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Como que estaba jugando Abraham, ¿no? Vamos bajando. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si yo hablare. Quizás se hallara ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallara 20. No la destruiré, respondió, por amor a esos 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás si hallare yo solo 10. Jehová le contesta: no la destruiré, por amor a los 10. Se fue bien alto, ¿verdad? Y llegó bien bajito. Dijo: yo los conozco, he peleado batallas con los reyes de aquí y veo que ni 10 son justos, pero pues vamos a ver si 10, para que Dios no la destruya. ¿Creen ustedes que sería justo Jehová que hubiese destruido esa ciudad si habría cristianos dentro de esa ciudad? Claro que no lo hubiera destruido. Lo que Dios nos enseña con esto, hermanos, y que Dios quería dejar bien claro, así bien claro, que nunca sus juicios son contra nosotros. Sus juicios no son contra su pueblo, no son contra nosotros. Sus juicios son contra el mundo, contra el que no lo conoce. Cuando Dios sabe que el mundo necesita ser juzgado, el mundo es el que necesita ser juzgado. En la tribulación, ¿contra quién es la tribulación? ¿Se sabe? Es contra el pueblo de Israel. Dice que la angustia de la tierra de Jacob, principalmente la ira. No contra la iglesia, no contra esa iglesia que ganó con la sangre, con su sangre preciosa. Para ellos no es la tribulación. A la iglesia la va a juzgar antes de la tribulación. Antes. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra no por la maldad de ellos, sino por falta de cristianos, por falta de gente temerosa de Dios. Dice la Biblia que por falta de sal y de luz,
Por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios juzga una familia, es porque ni los papás ni los hijos oran. La falta de sal, la falta de preservación, eso es la sal, de que te persevera, de que vas a seguir en esta tierra. Es cuando manda juicio Dios. Sigamos leyendo en Génesis 19, 15. Fíjense, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Repito, porque nada podré hacer hasta que tú estés fuera de la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Los ángeles no pudieron destruir Sodoma y Gomorra hasta que los justos, aunque ahí Lot era medio carnalote, pero hasta que sacó a su pueblo, iba a destruir la ciudad. Otro ejemplo está en Éxodo 9. Ahí sucede lo mismo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Estaban en Egipto. Dios juzga al pueblo egipcio con las plagas, pero siempre está protegiendo a los hebreos, siempre. Vean Éxodo 9:6. Dice: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Los separó. Éxodo 10:22 dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hay muchos ejemplos, pero el principio es este, hermano. El principio es este. Cuando Dios determina juzgar a una ciudad, juzgar a México, o juzgar al mundo, juzgar a nosotros, te tiene que sacar primero. Te tiene que sacar primero del lugar. Pero antes de sacarte del lugar, Él te va a juzgar. Te va a juzgar para ver si eres apto o no. Porque dice la Biblia que el buen juez y el juicio empieza por su casa. Es lo que dice la Biblia. Si tú no creces espiritualmente más en estos tiempos, tienes discernimiento, jamás lo vas a poder hacer. Jamás. Los que no quisieron cambiar de vida en estos tiempos se van a endurecer aún más. Aún más. Los impíos siempre van a existir, hermanos, siempre. Y van a seguir siendo más malos, cada vez más. Romanos 5:9, para terminar. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vean lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La Biblia es bien clara, bien clara. Los cristianos no vamos a pasar la tribulación, no la vamos a pasar. En el Antiguo Testamento ya lo probamos teológicamente. Está probado en Romanos, ya lo probamos en Apocalipsis también. Hermano, los métodos de Dios van a ser siempre los mismos. Siempre van a ser los mismos.
Vean lo que dice Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso dice la Biblia que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, como cristianos tenemos mucho que gloriarnos, mucho. Y lo que realmente tenemos que gloriarnos es todo lo que hizo Él en la cruz. De eso te tienes que gloriar. Pónganse de pie. Si tú esta mañana te glorías por tener paz, es porque tú dices: Dios, tú me diste esa paz. No es por mí la paz que yo tengo. Tal vez si tu negocio o tu trabajo te ha ido bien y estás prosperando, es porque tú le das la honra a Dios, porque sabes que Dios lo está prosperando. Amén. Cierra tus ojos, dile ahí: Señor, gracias Padre. Gracias Padre por tus beneficios, Señor. Todos esos beneficios que hemos recibido en esa cruz, Padre, del Calvario, Dios. Y lo hemos recibido por gracia, Dios. Porque solamente hemos creído, Señor. Nos las has puesto sencilla, fácil. Eso es la gracia, que hemos creído. Señor, ábrenos los ojos, Señor, para ver todo lo que hemos recibido, Señor. Nuestro entendimiento para entender lo que se nos ha puesto delante de nosotros, Padre. Señor, ya no queremos ser limosneros espirituales, Señor. Ya no queremos andar mendigados, Señor, como mendigos, Señor, pidiendo limosna de ti, Señor. Cuando nos has sentado en la mesa, Padre, a compartir con nosotros, nos has dado todo, Señor. Los tontos somos nosotros, Señor. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Tantas promesas que nos has dado, Señor. Queremos hacerlas nuestras, Padre. Te bendecimos, Señor, esta mañana, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Entendamos, Padre, lo que realmente estamos aprendiendo y viendo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Que tú viniste por los malos, no por los buenos. Viniste por los enfermos, no por los sanos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Señor, te amamos, te bendecimos.